Hola, bienvenidos a la cuarta clase de nuestro curso sobre el teorema de Gödel. Comencemos con un breve repaso de algunos conceptos importantes que hemos estado viendo en las últimas clases, especialmente en la última. Comenzamos con esta pregunta: ¿cómo podría llevarse a la práctica el programa de Hilbert? Eso nos lleva a su vez a definir una serie de conceptos que voy a recordar a continuación. Comencemos recordando que es una demostración. Habíamos dicho antes que una demostración es una sucesión finita de fórmulas. Recordemos que las imaginamos siempre escritas de arriba hacia abajo, una fórmula en cada línea. Una sucesión finita de fórmulas, digo, donde cada una de ellas es un axioma. Siempre estamos pensando en demostraciones formuladas en el contexto de un sistema axiomático. Entonces cada fórmula es o bien un axioma o bien se deduce de fórmulas anteriores por aplicación de las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia que se toman en la lógica del programa de Hilbert, que es la llamada lógica de primer orden, son el modus ponens y la regla de generalización. Ya las comentamos en clases anteriores. Lo que quiero destacar acá es que se trata siempre de reglas sintácticas. Recordemos que el programa de Hilbert exige que todos los conceptos sean definidos sintácticamente, es decir, a partir de manipulaciones de símbolos sin tomar en cuenta significados. Ser una demostración, justamente a partir de que todo está definido de manera sintáctica, ser una demostración, o sea, el hecho de que una sucesión de fórmulas tenga la propiedad de ser una demostración, esa propiedad es verificable algorítmicamente, o como decimos también es recursiva. O sea, uno puede programar una computadora de modo tal que, dado una sucesión de fórmulas, la computadora verifique en una cantidad finita de pasos si esa sucesión finita de fórmulas es efectivamente o no una demostración. Decía recién que ser una demostración tiene que ser una propiedad recursiva. Entonces recordemos que qué es lo que tiene que ser el programa. Yo le introduzco a la computadora una sucesión finita de fórmulas. La computadora tiene que verificar si esa sucesión finita de fórmulas es o no una demostración. Entonces tiene que hacer dos cosas. Se va revisando una por una las fórmulas que aparecen en esta sucesión finita, y dada la primera fórmula, dada cualquier fórmula de esa sucesión, se pregunta: ¿es un axioma? ¿Esta fórmula que está en esta línea es un axioma? Si es un axioma, está todo bien y pasa a la línea siguiente. Si no es un axioma, tiene que revisar todas las líneas anteriores y verificar si esta línea que está analizando se obtiene o no por la aplicación de las reglas de inferencia de las fórmulas anteriores. Esto último es posible porque justamente las reglas de inferencia son sintácticas. Como las reglas de inferencia son sintácticas, es posible verificar algorítmicamente si una cierta enunciado, una cierta fórmula es consecuencia o no de la aplicación de estas reglas de inferencia. O sea, la parte, para decirlo bien, o más fácil, la parte de verificar si se deduce de las reglas de inferencia es posible, está garantizado que eso sea posible por el hecho de que las reglas de inferencia justamente son sintácticas. Lo que faltaría, digamos, para cerrar todo esto, es que la propiedad de ser un axioma sea verificable algorítmicamente. O sea, de nuevo, el algoritmo de la computadora, el algoritmo se para en una línea y dice: ¿es un axioma? Esa pregunta tiene que poder ser resuelta algorítmicamente. Entonces justamente eso es lo que está diciendo lo que está escrito ahí, que están ustedes viendo, que ser una demostración, la propiedad de ser una demostración es una propiedad recursiva, es verificable algorítmicamente, sí, solo sí. O sea, la condición que tiene que cumplirse es que ser un axioma sea una propiedad recursiva. Ser un axioma tiene que ser verificable algorítmicamente. Por eso vamos a hablar siempre de sistemas recursivos de axiomas, conjuntos recursivos de axiomas. El programa de Hilbert exige que la propiedad de ser un axioma sea verificable algorítmicamente. Uno tiene que poder reconocer algorítmicamente si un cierto enunciado es o no un axioma. A su vez, decíamos en clases anteriores que hay dos tipos de axiomas: los axiomas lógicos, que son axiomas generales de la matemática, axiomas generales del pensamiento, pero digamos de la matemática en particular, que son las llamadas fórmulas universalmente válidas, o sea, fórmulas que son válidas independientemente del significado que le atribuyamos a sus símbolos. Y a su vez están los axiomas aritméticos, los axiomas específicos de la aritmética, que son los axiomas que proponemos nosotros. Decíamos también en la clase anterior que la propiedad de ser o sea, vuelvo a los axiomas lógicos. Los axiomas lógicos son, entonces, decía recién, las fórmulas universalmente válidas. Uno querría idealmente que la propiedad de ser universalmente válida sea verificable algorítmicamente, pero eso no sucede.
De hecho, Alonzo Church demostró que no existe un algoritmo que pueda reconocer si una fórmula es universalmente válida o no. Sin embargo, Gödel, en 1929, en su famoso teorema, no tan famoso como el de la incompletitud, pero famoso también, teorema de completitud, demostró que uno puede dar un conjunto recursivo de fórmulas universalmente válidas, o sea, permítanme decir así, un subconjunto de las fórmulas universalmente válidas que es recursivo, o sea, las fórmulas que están en ese subconjunto sí son reconocibles algorítmicamente, y a su vez esas fórmulas permiten demostrar todas las demás fórmulas universalmente válidas. O sea, usando ese subconjunto recursivo de fórmulas universalmente válidas, puedo obtener todos los axiomas lógicos que necesito para mis demostraciones, todas las demás fórmulas universalmente válidas. O sea, de nuevo, aunque el conjunto total de las fórmulas universalmente válidas no sea recursivo, hay un subconjunto de ellas que sí es recursivo y que permite obtener todas las demás mediante demostraciones donde se aplican las reglas de inferencia. O sea, cuando digo ese subconjunto de fórmulas universalmente válidas permite demostrar todas las demás, ese demostrar, obviamente esas demostraciones respetan el programa de Hilbert, respetan la definición que había dado antes. Entonces, como decía, los axiomas aritméticos, porque siempre estamos pensando en la aritmética, la teoría que habla de la suma y el producto de los números naturales. Entonces digo, los axiomas aritméticos son los axiomas que proponemos nosotros, y lo que pide el programa de Hilbert, lo que propone el programa de Hilbert es que se encuentren axiomas aritméticos, un conjunto recursivo de axiomas aritméticos, de modo tal que todas las verdades de la teoría sean demostrables. Hay verdades, está entre comillas, porque justamente verdad o falsedad, ya lo habíamos dicho varias veces, es un concepto semántico. Así que no queremos el concepto de verdad en el programa de Hilbert, ni tampoco lo queremos en el enunciado del teorema de Gödel. Justamente parte de lo que vamos a hacer hoy es ver cómo nos, entre comillas, permítanme decirlo así, deshacemos de esa palabra verdadero y por qué concepto sintáctico podremos reemplazarla. Entonces, en resumen, lo que uno quiere es, lo que Hilbert propone es, con su programa, proponer un conjunto recursivo de axiomas aritméticos que permita, como dice ahí, demostrar todas las verdades de la teoría. ¿Qué quiere decir demostrar? ¿Qué quiere decir que un enunciado o una fórmula sea demostrable? Bueno, en realidad un enunciado es demostrable, también se aplica fórmula. Enunciado o fórmula no es lo mismo, pero es aplicable el concepto a ambos casos, a ambos conceptos. Entonces digo, un enunciado es demostrable si existe una demostración, lo que decíamos recién, una asociación finita de fórmulas, que termina en P. O sea, cuando uno tiene una demostración, la última línea sería el enunciado o la fórmula demostrada. El famoso, lo que queríamos demostrar, eso que aparece al final es lo que hemos demostrado, el teorema que hemos demostrado. El teorema es el nombre que se le da a cualquier enunciado que sea justamente demostrable, que sea el final de una demostración que cumple toda la definición que hemos dado recién. Entonces, en definitiva, lo que nos gustaría, lo que Hilbert quería era que todo enunciado verdadero admitiera una demostración, que verdadero y demostrable sean lo mismo. Justamente, ahí está el kit del asunto. Justamente. Yo decía recién, quiero reemplazar el concepto de verdadero por un concepto sintáctico. Bueno, eso es lo que decía Hilbert, el concepto sintáctico es el de demostrable. Si el programa de Hilbert hubiera podido completarse, que justamente él dice que eso no se puede, pero si el programa de Hilbert hubiera podido completarse, demostrable concepto sintáctico y verdadero concepto semántico serían equivalentes. El concepto de verdadero podría haber sido reemplazado totalmente por el concepto de demostrable a partir de cierto conjunto recursivo de axiomas. Entonces, eso es lo que quería Hilbert. Veamos un ejemplo de axiomas aritméticos, un ejemplo de un conjunto recursivo de axiomas para la aritmética. Recordemos que la aritmética es la teoría que habla de los números naturales, su suma y su producto. Estos axiomas, este conjunto en particular es importante porque hoy en día es el que se toma como los axiomas estándar de aritmética. Si uno dice en general los axiomas de la aritmética, se sobreentiende que está hablando de estos axiomas que voy a describir ahora, que tienen distintas variantes, distintas versiones, pero básicamente son siempre los mismos. Los axiomas a los que me estoy refiriendo se conocen como los axiomas de Peano, porque fueron propuestos por primera vez por el matemático italiano Giuseppe Peano en 1889. Sintácticamente, los axiomas siempre son sucesiones de símbolos sin significado,
semánticamente debemos entender que se están refiriendo a los números naturales, como decía antes. Entonces voy a hacer ahí tienen los axiomas, falta uno más que aparece en la siguiente diapositiva. Ahí están los primeros. Voy a hacer una rápida descripción de ellos. La letra S que aparece ahí debe entenderse como la función sucesor, la función que dado un número natural nos da su siguiente, o sea, el sucesor de 1 es el 2, el sucesor de 2 es el 3 y así sucesivamente, justamente. Entonces el primer axioma nos dice, lo voy a describir coloquialmente, el primer axioma nos dice que el 1 no es el sucesor de nadie, no hay ningún número que tenga como sucesor al 1. Que sería como decir que el 1 en la sucesión de los números naturales, el 1 es el primer elemento. Paréntesis acá, ya lo he comentado antes, que es perfectamente válido pensar a los naturales comenzando desde el 1, como estamos haciendo acá, o también es perfectamente válido pensarlos, de hecho así lo hacía Peano en su texto original. Peano lo hacía como le voy a decir a continuación, es perfectamente válido comenzar los naturales desde el 0, tomar como primer elemento de los naturales el 0, o sea, puede empezar desde el 0 o puede empezar desde el 1. Peano lo hacía desde el 0, de hecho. Simplemente hay que adaptar los axiomas a cada situación, ambas son válidas. Yo ya comenté antes que por una cuestión casi psicológica mía, que fue la primera vez que estudié los naturales empezaban desde el 1 y naturalmente tiendo a pensarlos de esa manera, estoy eligiendo empezar desde el 1, pero perfectamente podría haber empezado desde el 0 y sería totalmente válido todo lo que diríamos. Bueno, he hecho esta aclaración una vez más que ya la había hecho antes. Retomo los axiomas. Entonces el primer axioma nos dice que el 1 no es el sucesor de, nadie, o sea, es el primer elemento de la sucesión de los naturales. El segundo axioma nos dice ahí que básicamente está diciendo que si dos elementos tienen el mismo sucesor, son iguales, o si quieren dicho de otra forma, elementos diferentes tienen sucesores diferentes. O sea, básicamente lo que se está diciendo es, tenemos el 1, después el 1 tiene un cierto sucesor, cada número va generando un sucesor diferente. Podemos pensar el segundo axioma de esa manera. El 1 tiene un sucesor, que es el 2 tiene un sucesor aún diferente, que es el 3 tiene un sucesor diferente, que es el 4, o sea, cada aplicación del sucesor nos va generando un número diferente. Eso esencialmente es lo que está diciendo el axioma 2, o sea, entre el axioma 1 y el axioma 2 nos están dando la forma de la sucesión de los naturales. Hay un primer elemento y después se van generando elementos diferentes por cada aplicación de la función sucesor. Los axiomas 3 y 4 son lo que podríamos decir una definición de la suma, nos dicen cómo sumar números. Básicamente los axiomas 3 y 4 están definiendo la suma. De hecho, en la versión original de Peano esas dos no eran axiomas, o sea, Peano los ponía aparte como definición de la suma, justamente. No eran axiomas, sino definición de la suma. Igual, técnicamente, desde el punto de vista lógico, definición o axiomas son equivalentes, o si quieren decirlo así, las definiciones son axiomas, después de todo. Simplemente están postulando algo. Por eso yo y muchos textos, yo siguiendo muchos textos de lógica, no es una cosa mía, los incorporo como axiomas. Pero insisto, en la versión original de Peano no eran axiomas, sino que eran definiciones, lo cual es lo mismo. Y los últimos dos axiomas que se ven ahí hacen exactamente lo mismo, es la definición del producto, de la multiplicación. Entonces los dos primeros axiomas nos dan la forma de la sucesión de naturales, los dos siguientes definen la suma, los dos siguientes definen el producto. Y el último axioma que falta es el llamado axioma esquema de inducción. Ahora en un minuto voy a explicar por qué la palabra esquema, qué significa en este caso la palabra esquema, que básicamente es la justificación de las demostraciones por inducción que todos asociamos con los números naturales. En este caso voy a explicar un poquito el texto que aparece ahí, toda esa serie de símbolos. La P que aparece ahí se refiere a una función proposicional P de x, o si quieren una fórmula con una variable libre x, P de x, una función proposicional, y lo que nos dice el axioma esquema es que si uno puede, básicamente voy a interpretar semánticamente, si uno puede demostrar P de 1 y puede demostrar que siempre que vale P de I vale P del siguiente, o sea, lo que en las demostraciones por inducción se llama la hipótesis del paso inductivo, o sea, P de I implica P del siguiente de I. Si vale P de 1 y se cumple ese paso inductivo, entonces podemos deducir que para todo x vale P de x. Como digo, son es la justificación de las demostraciones por inducción. ¿Por qué se lo llama esquema? ¿A qué viene el axioma esquema? Porque en realidad pasa esto. Recordemos que
el lenguaje de la lógica del programa de Hilbert es el lenguaje de primer orden. La lógica del programa de Hilbert es la lógica de primer orden, y esa lógica tiene ciertas restricciones en su lenguaje. O sea, el lenguaje de primer orden tiene ciertas restricciones. Una restricción muy importante es que las variables solamente pueden referirse a números, si estamos hablando de la aritmética. O sea, las variables se refieren a los objetos de la teoría, no se pueden referir ni a fórmulas, ni a funciones, ni a conjuntos, salvo que la teoría hable de conjuntos. Pero en principio se refiere a los objetos individuales de la teoría, en la aritmética a números naturales. No puede haber nunca variables que hablen de funciones, ni de conjuntos de números, insisto, por si estamos pensando si los objetos son los números individuales, las variables se refieren solamente a números individuales. Específicamente no se refieren a fórmulas, nunca. Entonces no puedo decir para todo P, esto es lo que yo no puedo decir, para todo P, P de 1 y para todo I, P de I, bla, 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 etc. Yo no puedo poner un para todo P ahí adelante. En realidad lo que estoy diciendo es, para cada fórmula individual P tengo un axioma diferente. En realidad el conjunto de axiomas es infinito. Cada fórmula P me genera un axioma diferente que sigue ese esquema. Esa es la forma general que tienen todos los axiomas que estoy describiendo. No estoy describiendo un axioma, estoy describiendo la forma general que tienen un montón de axiomas que, aun cuando sean infinitos, son reconocibles sintácticamente. O sea, yo puedo decir, bueno, a ver, esta tira de símbolos que me han dado es una forma del axioma esquema de inducción. Entonces simplemente analizo la forma de lo que me han dado. Si responde a ese esquema, entonces efectivamente es un axioma. O sea, todo axioma, toda fórmula, mejor dicho, toda fórmula que tenga esa forma que estamos diciendo es un axioma. Eso es lo que está diciéndome el axioma esquema. El axioma esquema me dice, son axiomas de la teoría todas las fórmulas que tengan esta forma general, que sigan este esquema, que tengan esta forma general. O sea, ahí no estoy hablando de un axioma, sino que estoy hablando de la forma general que tienen un montón de axiomas. Para cada P individual genera un axioma diferente. Como vamos a ver la clase que viene, este detalle, que parece un tecnicismo así medio bueno, está bien, es importante, tiene su consecuencia muy importante, lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, en definitiva, tenemos los axiomas de Peano y lo que nos preguntaría Hilbert es, ¿permiten esos axiomas demostrar todas las verdades aritméticas? Gödel va a decir no, ni este ni cualquier otro conjunto recursivo de axiomas permite hacerlo. Ahora justamente Gödel no dice exactamente lo que acabo de decir, pero por ahí va la cosa. Es más, a continuación la idea final de esta clase, la idea que al final de esta clase podamos justamente enunciar claramente, ahora sí, qué es lo que realmente está diciendo Gödel. A eso vamos a continuación. Vamos a definir a continuación dos palabras que hemos estado usando mucho en este curso: completitud y consistencia. Hemos hablado del tema de completitud, por ejemplo, el tema de incompletitud. Bueno, ¿qué es la completitud? ¿Qué es la consistencia? Ahora sí vamos a dar una definición rigurosa de estos conceptos. Entonces, estos conceptos se refieren a conjuntos de axiomas. Un conjunto de axiomas es completo si para todo enunciado P, o bien P o bien su negación, esa especie de L invertida que aparece en la segunda línea delante de la P, es nuestro símbolo para la negación. Entonces digo de nuevo, un conjunto de axiomas es completo si para todo enunciado P o bien su negación es demostrable. Fíjense que el concepto así como acabo de definir es totalmente sintáctico. Si ser una demostración es verificable algorítmicamente y por lo tanto es sintáctico, que un enunciado P sea demostrable es un concepto sintáctico. O sea, ¿qué quiere decir que P sea demostrable? Que hay una demostración que termina en P. ¿Qué quiere decir que no P sea demostrable? Que hay una demostración que termina en no P. Entonces, un enunciado, un sistema de axiomas, un conjunto de axiomas es completo si para todo enunciado P o bien el enunciado, o bien su negación, alguna de las dos, por lo menos, es demostrable. Semánticamente, ahí lo que está entre paréntesis sería como una interpretación semántica de esto. Semánticamente querría decir que toda verdad es demostrable. O sea, semánticamente, o P o no P, una de las dos es verdadero. Si una de las dos es demostrable, toda verdad es demostrable a la larga. O sea, en el fondo, semánticamente, lo que está en la historia de completitud es que toda verdad es demostrable. Que el sistema de axiomas permite demostrar todas las verdades de la teoría.
Sintácticamente es lo que está dicho ahí. Todo enunciado P, o bien él o bien su negación, es demostrable. Eso quiere decir que un sistema de axiomas sea completo. Paréntesis, sistema de axiomas o conjunto de axiomas. Para mí son sinónimos. En general yo, cuando digo conjunto, estoy pensando en los axiomas solamente. Cuando digo sistema, estoy pensando como en una cuestión más global que involucra las reglas de inferencia y demás. Estoy pensando en algo más asociado a todo lo que necesito para hacer las demostraciones. Pero básicamente para mí son sinónimos. Conjunto de axiomas, sistemas de axiomas, los voy a usar indistintamente. Bien, entonces ahí queda enunciado, queda expresado que significa que un sistema de axiomas sea completo. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Consistente es que no existe un enunciado P y que P y su negación sean ambos demostrables. O sea, es consistente, repito, si no existe un enunciado P y que P y su negación los dos sean demostrables. O sea, que sea completo y que sea consistente al mismo tiempo querría decir que, dado cualquier enunciado P, uno de los dos es demostrable y solo uno. La la completitud me dice, dado un enunciado P, o bien P o bien la negación, uno de los dos es demostrable, la consistencia me dice no los dos a la vez. O sea, si junto las dos condiciones, completo y consistente, significa que dado cualquier enunciado P o su negación, uno solo de los dos, exactamente uno de los dos es demostrable. Consistentes, ahí está entre paréntesis la interpretación semántica, significa básicamente que ninguna falsedad es demostrable. O sea, se sobreentiende que siempre los axiomas son verdaderos. Si los axiomas son verdaderos, todo lo que se demuestra es verdadero. La que yo llamo la promesa de la lógica es que si las hipótesis, que en este caso serían los axiomas, son verdaderos, todo lo que se deduce de ellos, si aplicamos correctamente la lógica, todo lo que se deduce de ellos también es verdadero. Entonces, si asumimos que los axiomas son verdaderos, todos los teoremas también serán verdaderos. Ahora, la completitud me dice no solamente son verdaderos, sino que van a abarcar todas las verdades posibles. La consistencia me dice no va a haber nada falso, porque justamente si el sistema fuera inconsistente, ¿qué quiere decir que sea inconsistente? ¿Qué querría decir que un conjunto de axiomas sea inconsistente? Querría decir que hay un enunciado P y que P y no P, los dos son demostrables. Repito, un sistema de axiomas es inconsistente si existe algún enunciado P tal que P y no P los dos son demostrables. Y como uno de los dos es falso, hay alguna falsedad que es demostrable. O sea, que sea consistente, básicamente, semánticamente, es que todo lo que demuestra es verdadero y nunca demuestra ninguna falsedad. Semánticamente, completitud y consistencia, semánticamente, completitud y consistencia completitud y consistencia juntas, implican que yo demuestro todas las verdades siempre y ninguna falsedad. Puedo deducir todas las verdades y ninguna falsedad. El mundo ideal, obviamente. Por eso lo quería Hill. Entonces, un sistema de axiomas, un conjunto de axiomas es inconsistente si hay un enunciado P y que él y su negación, los dos se pueden demostrar. Hay una demostración de P y hay una demostración de no P. Es consistente si eso nunca pasa. Si P es demostrable, no P no. Si no P es demostrable, P no. O sea, uno de los dos, o quizás ninguno de los dos, porque puede ser que sea consistente pero no completo. Que sea consistente pero no completo, que si es incompleto, querría decir que hay un enunciado P y que ninguno de los dos, ni P ni no P, sean demostrables. Incompleto significa eso. Repito, que hay un enunciado P y que ni P ni no P, ninguno de los dos sea demostrable. Justamente el problema de Hilbert, ya más o menos quedó claro me parece, lo que pide hallar es un conjunto recursivo de axiomas aritméticos que sea al mismo tiempo consistente y completo, que permita demostrar todas las verdades y ninguna falsedad. Voy a detenerme a hablar un poquito de la inconsistencia. Como dije antes, ¿qué significa que un sistema de axiomas sea inconsistente? Significa que hay un enunciado P, tal que P y no P ambos inconsistentes, repito, significa que hay un enunciado P, tal que P y no P ambos son demostrables. Por supuesto uno no quiere eso. Semánticamente, como decía antes, significa que hay algo que es falso y que puede demostrarse, y uno no quiere que nuestro sistema pueda demostrar cosas falsas. O sea, nosotros queremos estar seguros de que lo que demostremos sea verdadero, intuitivamente, digamos, ¿no? Pero la inconsistencia implica algo más fuerte, eso es lo que quiero comentar. No solamente, si un sistema es inconsistente, no solamente demuestra una falsedad, sino que demuestra todas las falsedades. Un sistema inconsistente es
se dice a veces trivialmente completo. Permite demostrar todo, tanto lo falso como lo verdadero, como cualquier cosa. A eso me voy a referir a continuación. Entonces, si un sistema de axiomas es inconsistente, entonces todo enunciado es demostrable a partir de él. Si un conjunto de axiomas, repito, es inconsistente, o sea, si puede demostrar un P y un no P al mismo tiempo, cualquier otro enunciado es demostrable a partir de él. Esto se debe, dice ahí, al hecho de que hay dos fórmulas en particular que son universalmente válidas, que son las que están ahí. Dice, cualquier enunciado de la forma P y no P implica Q, donde Q es cualquier enunciado, Q acá representa un enunciado cualquiera. Cualquiera, paréntesis de nuevo, estamos cualquiera dentro del lenguaje. Cuando establecimos el programa de Hilbert y las condiciones que pedía el programa de Hilbert, empezamos diciendo lo primero que uno tiene que hacer es establecer un lenguaje formal. Estamos pensando que los axiomas están escritos en un lenguaje formal previamente establecido, un lenguaje matemático previamente establecido, con sus símbolos y demás. Y cuando hablamos de cualquier enunciado, estamos hablando de cualquier enunciado escrito en ese lenguaje, obviamente. Estamos pensando que todo esto está en el contexto de un cierto lenguaje y los enunciados, en todo momento a los que me refiero, están escritos en ese lenguaje. Entonces, hecha esa salvedad, Q representa ahí un enunciado cualquiera. Si Q es cualquiera, y P también en realidad en este caso, P y no P implica Q, es una fórmula universalmente válida. Por lo tanto, o bien es uno de esos axiomas lógicos, o bien se deduce de los axiomas lógicos. O sea, P y no P implica Q, para nuestra teoría es un axioma lógico, o bien lo puedo deducir a partir de axiomas lógicos, porque es universalmente válido. Eso me lo garantiza el teorema de completitud de Gödel. Como es una fórmula universalmente válida, la puedo deducir de los axiomas lógicos. Y lo mismo la fórmula que está ahí, que es P implica no P. Bueno, dicha leída suena medio fea. P implica no P implica P y no P. Pero efectivamente esa fórmula que aparece ahí hacia el final del texto también es universalmente válida. Combinando esas dos universalidades, permítanme decirlo así, vamos a demostrar que efectivamente, en la siguiente diapositiva, vamos a demostrar que si Q es cualquier enunciado, o sea, tenemos lo siguiente. Voy a demostrar lo que está dicho ahí. Tengo un conjunto de axiomas inconsistente, y como inconsistente permite demostrar una fórmula P, un enunciado P y su negación al mismo tiempo. Hay un P, tal que P y no P son demostrables. A partir de eso voy a probar que si Q es un enunciado cualquiera, también es demostrable. ¿Sí? Eso es lo que voy a justificar a continuación. Repito, tengo un sistema de axiomas, un conjunto de axiomas, que permite demostrar P y no P, o sea, permite demostrar P por un lado, no P por el otro. Si eso sucede, dado cualquier Q, Q es demostrable. Eso vamos a justificar a continuación. Entonces, una vez más, tenemos un sistema axiomático que permite demostrar un enunciado o fórmula P y no P. O sea, P es demostrable, no P es demostrable. Y ahora tenemos un enunciado Q cualquiera. Queremos demostrar que Q también es demostrable. ¿Cómo probamos que es demostrable? Bueno, mostrando una demostración, perdón por la respiración de la letra M, mostrando una demostración de Q. O sea, vamos a mostrar que uno puede obtener una demostración sintáctica del enunciado Q. Lo muestro a continuación. Entonces, lo que hacemos es esto. Acá estoy describiendo cómo hacer esa demostración de Q, cómo escribirla. Entonces, lo que yo digo es esto. Bueno, se supone que P es demostrable. Si P es demostrable, hay una demostración de P. Toda una sucesión de fórmulas que demuestra P, que termina en P. Inserto primero esa demostración. Tomo la demostración de P, la pongo como comienzo de mi nueva demostración que intenta probar Q. Después escribo la fórmula, ahí, esa es la primera línea, demostración de P. O sea, ese es un resumen de un montón de líneas que demuestran P y terminan con P. Después pongo la fórmula esa que aparece ahí, P implica, no P implica, P y no P. O bien la pongo ella si es un axioma lógico, que en general se suele tomar como axioma lógico. Si es un axioma lógico lo pongo ahí directamente. Si no es un axioma lógico, inserto la demostración a partir de los axiomas lógicos de esa fórmula universalmente válida. O sea, o escribo la fórmula universalmente válida, P implica, no P implica, P y no P. Si es un axioma lo escribo directamente. Si no es un axioma lógico y se deduce de otros axiomas lógicos, escribo su demostración. Bien, ahora fíjense, por un lado tengo P. En la primera línea o en la última de la demostración de P aparece P. Y después aparece P implica un montón de cosas.
Por aplicación del modus ponens, si tomo lo que aparece ahí en la primera línea que es P y lo que aparece en la segunda línea que es P implica toda una serie de cosas, por aplicación del modus ponens puedo deducir, por aplicación de esa regla de inferencia, lo que viene después del implica. O sea, P implica todo un paréntesis, deduzco ese paréntesis. Tomando P y P implica paréntesis, deduzco el paréntesis, que es lo que estoy escribiendo en la tercera línea. Lo repito. En la primera línea tengo P. En la segunda tengo P implica un paréntesis. Modus ponens me autoriza a escribir ese paréntesis como conclusión. Eso es lo que escribo en la tercera línea. Tercera línea, entonces como modus ponens de tal y tal, deduzco eso. Después yo sé que a su vez aparte hay una demostración de no P. No P también es demostrable. Inserto la demostración de no P, que termina en no P. Ahora voy a la que aparece en la tercera línea, que es no P implica un paréntesis. La tercera línea es no P implica un paréntesis. Y después tengo más abajo, tengo no P. En la última línea de su propia demostración tengo no P. Entonces, de nuevo, por aplicación de modus ponens, si tengo no P implica un paréntesis. Si tengo no P, puedo deducir el paréntesis, que es lo que estoy escribiendo en la tercera línea contando de abajo. Si miro la tercera línea contando de abajo, estoy aplicando modus ponens. No P implica un paréntesis, después tengo no P, modus ponens, paréntesis, que es P y no P. Después tengo la fórmula universalmente válida, P y no P implica Q. Acá es donde aparece Q por primera vez, pero independientemente de quién sea Q, P y no P implica Q es una fórmula universalmente válida. Entonces, si esa fórmula universalmente válida es un axioma, la escribo directamente, que en general no lo es. Y si no es un axioma, que insisto, en general no lo es, sí existe, que seguro hay, es una demostración de ella a partir de los axiomas lógicos. Entonces inserto esa demostración. Esa demostración termina en P y no P implica Q. Aplico una vez más el modus ponens, tengo más arriba P y no P, después tengo P y no P implica Q, modus ponens, deduzco Q. Termina. Y lo que quería demostrar. Eso es una demostración, cumple la definición de demostración porque se supone que las demostraciones lo son, estamos suponiendo que esa demostración, lo que dice demostración de P, estamos suponiendo que lo es, que cumple realmente la definición de demostración. Entonces tenemos, insisto, una demostración formal basada en los axiomas que termina en Q. O sea, hemos demostrado Q. Como Q era cualquier enunciado, hemos probado que cualquier enunciado es demostrable. Ahora estamos en condiciones prácticamente de enunciar el teorema de Gödel. Estamos ahí a un pasito de enunciar el teorema de Gödel en su forma correcta. Y para eso recordemos esto. El programa de Hilbert lo que pide es encontrar un conjunto de axiomas para la aritmética, un conjunto recursivo de axiomas para la aritmética que sea al mismo tiempo consistente y completo. Consistente y completo. Lo que viene a decir Gödel básicamente es que esas dos condiciones no se pueden cumplir. No puede ser al mismo tiempo consistente y completo. Decíamos recién que si es inconsistente, entonces es completo de una manera trivial, o sea, permite demostrar todo, pero todo, lo verdadero y lo falso, no nos sirve eso. O sea, en general uno quiere que un sistema de axiomas sea consistente, uno no renuncia a la consistencia. Entonces lo que dice Gödel en realidad es que si es consistente, no puede ser también completo. Si es consistente, es incompleto. Todo sistema de axiomas recursivo para la aritmética, si es consistente, es incompleto. Eso básicamente es lo que dice el primer teorema de incompletitud. Todo conjunto consistente, me voy a saltear el paréntesis, ahora lo voy a explicar. Todo conjunto consistente y recursivo de axiomas para la aritmética, o sea, axiomas aritméticos o axiomas para la aritmética es lo mismo. Todo conjunto consistente y recursivo de axiomas para aritméticas es incompleto. O sea, si el conjunto es recursivo y es consistente, no puede ser completo. No se puede cumplir todas las condiciones de Hilbert. No puede ser consistente y completo a la vez. Si es consistente, es incompleto. O sea, si es consistente, existe necesariamente un enunciado P tal que ni P ni no P son demostrables. Hay un enunciado que, como se suele decir, es indecidible. Los axiomas no nos permiten, semánticamente, los axiomas no nos permiten decidir si es verdadero o es falso. No permiten demostrar P ni no P. Ni P ni no P son demostrables. O sea, insisto, semánticamente lo que estamos diciendo es que los axiomas no nos permiten decir si ese enunciado P es verdadero o es falso. Es indecidible. Dice ahí entre paréntesis que contenga los axiomas de Peano. En realidad eso lo vamos a explicar mejor la vez que viene, pero efectivamente uno necesita que el sistema de axiomas permita, cuando dice que contenga los axiomas de Peano, en realidad lo que quiere decir es que o contenga explícitamente los axiomas de Peano, o por lo menos que permita demostrar los mismos teoremas que permiten demostrar los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano permiten demostrar lo que se llama la aritmética elemental. Todas las propiedades elementales de los números, propiedades tales como que 2 más 2 es 4, que 3 es primo, todas las cosas que uno
las propiedades más sencillas de los números naturales, los axiomas de Peano los permiten demostrar efectivamente. Entonces, cuando dice que contenga los axiomas de Peano, dice que por lo menos permita demostrar los mismos teoremas que permite demostrar los axiomas de Peano, que permita demostrar por lo menos los teoremas de la aritmética elemental. Porque necesitamos que el sistema de axiomas tenga cierta capacidad de expresión, que me permita definir cosas interesantes, digamos. Pero está bien, digamos, no es una hipótesis tan descabellada en este sentido. A ver, vamos a ver, lo voy a decir despacio para que quede claro. Todo conjunto consistente y recursivo de axiomas aritméticos. Yo quiero demostrar que es incompleto. Ahora, si el sistema de axiomas no permite demostrar la aritmética elemental, seguro que es incompleto. O sea, si no me permite demostrar cosas básicas, y seguro que es incompleto. O sea, no me sirve. O sea, lo que quiero decir, agarro un sistema de axiomas que permite demostrar toda la aritmética elemental y aún así va a haber cosas que no va a poder demostrar. En los libros de divulgación que hablan del teorema de Gödel, esta propiedad de que contenga los axiomas de Peano suele expresarse diciendo algo así como que contenga suficiente aritmética, que permita demostrar suficientes cosas, que tenga una capacidad de expresión interesante. La vez que viene vamos a volver a esta clase que viene, quiero decir, vamos a volver a esta cuestión. Pero entonces, el enunciado del teorema dice entonces, todo conjunto consistente recursivo de axiomas aritméticos que permita demostrar la aritmética elemental y que nos permita enunciar por lo menos todo lo básico, es incompleto. O sea, va a haber un enunciado P tal que ni él ni su negación sean demostrables. ¿Este es el teorema de Gödel? Sí, este es el teorema de Gödel. Este es el primer teorema de incompletitud de Gödel. Pero, siempre hay un pero, no es el teorema que enunció Gödel en 1931. El teorema que enunció Gödel en 1931, ahora vamos a ver, es ligeramente diferente. Esta es una versión, una pequeña modificación, pequeña digo porque en realidad lo hace en un paper que ocupa una sola página. Es una modificación que hace el matemático norteamericano John B. Rosser en 1939. Rosser toma el teorema original de Gödel, que ahora vamos a ver qué es lo que decía, le hace una pequeña modificación, insisto, digo pequeña porque es prácticamente un paper de una página, prácticamente no, es de hecho un paper de una página, y ahí enuncia lo que hoy en día se conoce como el teorema de incompletitud de Gödel, que es lo que está escrito ahí arriba. Pero bueno, lo que demuestra Gödel en 1931 es ligeramente diferente. Quiero comentar eso porque es lo que dijo Gödel. O sea, lo que dijo Gödel en 1931 no es eso que está escrito ahí, que es lo que hoy en día efectivamente se llama teorema de incompletitud de Gödel, sino lo que hizo Gödel es una cosa ligeramente diferente que ahora voy a comentar. El teorema que acabamos de enunciar toma como hipótesis la consistencia del sistema de axiomas. Dice, bueno, si un sistema de axiomas es recursivo y consistente, entonces... Entonces la consistencia es la hipótesis. En realidad Gödel en 1931 no trabaja con la hipótesis de la consistencia, sino de la omega consistencia, que es una propiedad parecida a la consistencia, pero no exactamente igual. Ahí en el título, justamente el primer símbolo que aparece ahí, en el título digo, es la letra griega omega. Estamos hablando de la omega consistencia. ¿Qué es la omega consistencia? Lo voy a definir a continuación. Entonces, un sistema de axiomas aritméticos es omega consistente si vale lo siguiente. Si P de 1, P de 2, P de 3, o sea, tengo una fórmula, lo voy a explicar más. Ahí está la definición sintáctica, está ahí escrita. Voy a interpretarlo más semánticamente para que se entienda un poco mejor. Tengo una fórmula P de X, una función proporcional P de X, y estoy suponiendo que cada una de las instancias individuales, P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, P de 5, etc., para cada n, digamos, las instancias individuales son todas demostrables. P de 1 es demostrable, P de 2 es demostrable, P de 3 es demostrable, etcétera, etcétera, etcétera. Si cada una de esas instancias es demostrable, entonces que exista algún x tal que P de X sea falso, lo digo semánticamente para que se entienda mejor, que existe un x tal que P de X sea falso no es demostrable. O sea, el sistema es omega consistente, sí. Que cada instancia individual sea demostrable me garantiza que no es demostrable que exista algún x tal que P de X sea falso. Si un sistema de axiomas cumple esa condición, es omega consistente. Cuidado con esto. Que P de 1, P de 2, P de 3, P de 4 sean todas demostrables no garantiza que para todo x P de X sea demostrable. O sea, repito, yo estoy suponiendo que todas las instancias individuales son demostrables. P de 1 es demostrable, con su propia demostración.
PD2 es demostrable con su propia demostración, y así, PD3, PD4, PD5. Eso no garantiza que para todo x PDX sea demostrable. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que acá está muy clara la diferencia entre lo semántico y lo sintáctico. Semánticamente, está claro que si PD1 es verdadero, PD2 es verdadero y así para todo n, entonces para todo x PDX es verdadero. Porque eso es lo que significa para todo x PDX. ¿Qué quiere decir para todo x PDX verdadero, que sea verdadero? Significa que PD1 es verdadero, que PD2 es verdadero, y así. O sea, si PD1 es verdadero, PD2 es verdadero, PD3 es verdadero, PD4 es verdadero, entonces para todo x PDX es verdadero. Listo. Pero demostrable es otra cosa. En realidad demostrable quiere decir que hay una demostración y yo no puedo tomar, como en una demostración, yo no puedo tomar infinitas líneas. Siempre hemos dicho, una demostración es una asociación finita de fórmulas. Tiene una cantidad finita de líneas. Yo no puedo decir, bueno, tomo PD1, PD2, PD3, PD4, infinitos casos, deduzco para todo el que PDX. No, sintácticamente no puedo hacer eso. De hecho, hay casos tal que PD1 es demostrable, PD2 es demostrable, PD3 es demostrable y así sucesivamente, pero para todo x PDX no es demostrable. De hecho, ese es el teorema de Gödel. Lo que va a hacer Gödel, que vamos a ver esto. Me detengo acá porque acá estoy empezando a entrar en la idea de Gödel. Gödel quiere demostrar que hay un enunciado tal que ni él ni su negación son demostrables. Entonces lo que Gödel va a mostrar es que existe una fórmula PDX tal que PD1 es demostrable, PD2 es demostrable, PD3 es demostrable y así para todo n, pero para todo x PDX no. Esa es la estrategia de Gödel. Gödel va a decir, repito, hay una fórmula PDX, ya vamos a ver cómo se obtiene, bla bla, no es trivial esto, pero existe una fórmula PDX tal que PD1 es demostrable, PD2 es demostrable, PD3 es demostrable, PD4 es demostrable y así para todo n, pero para todo x PDX no es demostrable. Y por la omega consistencia, la negación no para todo x PDX tampoco, porque la omega consistencia me dice si PD1, PD2, PD3 son todas demostrables, no para todo x PDX tampoco, o sea, para todo x PDX no es demostrable y su negación tampoco. Hay una fórmula, un enunciado tal que ni él ni su negación son demostrables. Ese es el caminito del teorema de Gödel. PD1 es demostrable, PD2 es demostrable, PD3 es demostrable, PD4 es demostrable, pero para todo x PDX no, y por la omega consistencia, no para todo x PDX tampoco. Y por lo tanto hay una fórmula que es para todo x PDX, un enunciado para todo x PDX, tal que ni él ni su negación son demostrables. Ese es el teorema de Gödel. Esa es la idea de Gödel. Básicamente sería, intuitivamente, si pensamos a PDX como una conjetura, como una cuestión de, bueno, para todo x PDX, que lo pienso como una conjetura, un enunciado aritmético que no sé si es verdadero ni es falso, entonces yo puedo verificar cada una de las instancias individuales, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, pero no puedo demostrar la conjetura, no puedo demostrar que para todo x PDX es cierto. No puedo demostrar a partir de los axiomas. Esa es la interpretación. Ya volveremos a esta idea que acabo de insinuar acá. Tiene que ver con la interpretación de qué significa realmente el teorema de Gödel. Entonces, repito, una vez más, porque es importante. El teorema de Gödel, la demostración de Gödel consiste en encontrar una fórmula PDX tal que PD1, PD2, PD3, PD4, PD5 son todas demostrables, pero para todo x PDX no. Y por la omega consistencia, no para todo x PDX tampoco. Esa es la estrategia de Gödel. Ustedes podrían preguntarse qué relación hay entre la consistencia y la omega consistencia. ¿Hay alguna implicación de una propiedad implica a la otra o así? No voy a detenerme en esto mucho, después volveré a ello más adelante durante la demostración en realidad del teorema de Gödel, pero sí, efectivamente hay una relación entre ambas propiedades, que es esta: si un conjunto de axiomas es omega consistente, entonces es consistente. O sea, la omega consistencia implica la consistencia, pero no vale la recíproca. Hay sistemas que son consistentes, hay sistemas, repito, que son consistentes, pero que no son omega consistentes. De hecho, esto último, que hay sistemas que son consistentes, pero no omega consistentes, es consecuencia del teorema de Gödel. Por eso voy a volver a ello más adelante, cuando profundicemos aún más sobre el teorema de Gödel. Voy a comentar esto de que existen sistemas que son consistentes pero no mega consistentes. Tiene que ver con lo que se llaman modelos no estándar de los axiomas de Peano, cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, si un conjunto de axiomas, por lo pronto, simplemente por ahora, a modo de curiosidad,
La omega consistencia implica la consistencia, pero no recíprocamente. Ahora sí tenemos el enunciado del teorema de Gödel. Ahora sí, finalmente tenemos el enunciado del teorema de Gödel. Lo que demostró Gödel, el primer teorema de incompletitud en 1931, lo que demostró Gödel en 1931, dice así. Todo conjunto recursivo quiere decir que sean reconocibles algorítmicamente, que esto a su vez implica que ser una demostración es verificable algorítmicamente. Todo conjunto recursivo y omega consistente de axiomas aritméticos que contenga los axiomas de Peano, que en realidad significa que permita demostrar por lo menos los mismos teoremas que los axiomas de Peano, es incompleto. O sea, existe un enunciado bajo esas hipótesis, existe un enunciado P, tal que ni P ni no P sean demostrables. Son demostrables a partir de esos axiomas. Tengo esto que es importante. Siempre la propiedad de ser demostrable siempre está no es absoluta, es relativa. Es demostrable a partir de ciertos axiomas. O sea, todo conjunto recursivo consistente de axiomas aritméticos es incompleto. Hay un enunciado P, tal que ni P ni no P son demostrables a partir de esos axiomas. A partir de esos axiomas en particular. Si a esos axiomas yo agrego nuevas cosas, nuevos axiomas más axiomas que permitan demostrar más cosas, entonces quizás P sí sea demostrable. ¿Sí? Aclaro esto que es importante. Yo tengo un conjunto de axiomas que cumple estas hipótesis. Hay un enunciado P que es indecidible. Entonces, ni P ni no P son demostrables. Pero esos axiomas yo puedo agregar aún más axiomas que permitan demostrar nuevas cosas y ese sistema ampliado quizás sí permita demostrar P. O sea, la demostrabilidad siempre es relativa a cierto sistema de axiomas. Lo digo de nuevo, todo conjunto recursivo y omega consistente de axiomas aritméticos que contenga los axiomas de Peano, o sea que permita demostrar por lo menos los mismos teoremas que ellos, es incompleto. Eso es lo que demostró Gödel en 1931. Posteriormente, en 1939, Russell modificó ligeramente la demostración en ese paper de una sola página y gracias a esa modificación, se pudo cambiar la hipótesis de omega consistencia por la de consistencia. O sea, con la modificación de Russell, el teorema, que es como se lo anuncia hoy en día, dice todo conjunto recursivo y consistente de axiomas aritméticos que contenga los axiomas de Peano es incompleto. O sea, simplemente la omega se borra, digamos. Sintácticamente sería eso, la omega se borra. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este curso es demostrar el teorema tal como lo enunció Gödel, o sea, el teorema con la omega consistencia, siguiendo la estrategia que comenté hace un rato. Vamos a demostrar el teorema con la omega consistencia y después vamos a ver cuál es la modificación de Russell que permite reemplazar la omega consistencia por la consistencia. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Demostrar el teorema de Gödel así como está enunciado, así como lo enunció Gödel en 1931 y ver después cuál es la modificación que hizo Russell y que permite reemplazar la omega consistencia por la consistencia. Eso vamos a ir haciendo en sucesivas clases. Espero que todo esto les haya resultado interesante. Nos veremos en la clase 5. Hasta la próxima.